entonces, si grabamos la reunión, perfecto. Sí. Ok, Sí, ya se está muy bien, grabando. gracias. Ya se está grabando y la voy a subir a mi canal. Pues qué bueno verlos. A todos ustedes los conozco. A la persona que más años tengo de conocer, eh, hace La, 50 años, éramos unos chamaquillos cuando unos chamaquillos. nos hicimos amigos. Ujú. Y luego nos reencontramos hace como un mes, ¿no? Mes y medio. Ajá. Bueno, ¿Verdad? allá en la Ibero nos volvimos a reencontrar Ah, hace unos sí, hace años, como 15 años, 20 años. como 15 o 18. Ujú. Bueno, este, y mi más reciente amiga son Margarita y Luzma. Y Adriel Isaac, a quien de cariño le digo Patti. Así es. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Hay algunas consideraciones introductorias que son importantes. Entonces, les voy a compartir una, ¿cómo se llama? Una pantalla, ¿verdad? Porque hay algunos textos que quiero que leamos juntos. Ok. Eh, la resurrección antes de Cristo. Ahora, Joana. Bueno, este, la resurrección antes de Cristo, pues, se tiene la idea de que Jesucristo fue el primero que anunció la resurrección. Y eso no es así, ¿verdad? No es así. Eh, o sea, la respuesta es sí, ¿verdad? Si es una pregunta, la resurrección antes de Cristo, la respuesta es sí. Entonces, fin de la conferencia y nos vamos a platicar. Sí, sí hay resurrección antes de Cristo, pero más bien les llamé a esta conferencia para reflexionar juntos sobre algunas implicaciones de esta respuesta, sí. Y de esto yo quisiera que ustedes platicaran, ¿verdad? El momento que quieran, durante la conferencia, pues levanten su mano, quieren hacer un comentario, alguna pregunta, perfecto. Para eso estamos. Y también alguna reflexión sobre las implicaciones de entender o de saber que se concebía la resurrección ya desde antes de Cristo. En la Biblia, los semitas, los israelitas, tenían una antropología unitaria, es decir, ellos no entendían el ser humano como un compuesto de cuerpo y alma, como los griegos, ¿verdad? Que el cuerpo se separaba del alma, el cuerpo se podría, se desintegraba, se descomponía. Y el alma, por no tener partes, ser simple, no se descomponía. Entonces regresaba al cielo y después podría venir otra vez a la tierra en otro cuerpo y todo eso. Pero esa antropología griega de un cuerpo formado por dos partes no es la antropología y concepto del hombre que encontramos entre los israelitas. ¿No? En los israelitas, la antropología es unitaria, es decir, el hombre es un ser unitario, y si se muere el hombre, pues se murió, o la mujer, ¿verdad? Si se muere el ser humano, ya se murió, se acabó. No había manera de entender una supervivencia del ser humano. Y por esta antropología, por esta idea de los israelitas, no se aceptó la idea de la resurrección, sino hasta el siglo II antes de Cristo. Es decir, más o menos, hola Porfirio, la mitad del siglo II antes de Cristo, es decir, más o menos 150 años antes de Cristo, los israelitas, los judíos, aceptaron la idea de la resurrección. Es una aceptación muy tardía, porque si entendemos que Abraham vivió allá por el 1800 antes de Cristo, Moisés sobre el 1200, David sobre el año 1000, Isaías sobre el año 750, etcétera, la idea de la resurrección es muy tardía dentro del Antiguo Testamento.
Muchos judíos en la actualidad no creen en la resurrección. Muchos judíos aceptaron la idea de la resurrección desde antes de Cristo, 150 años antes de Cristo, pero muchos no. En el Evangelio tenemos, ¿se acuerdan ese acontecimiento que llegan unos saduceos con Jesús? De esos dice el texto que no creen en la resurrección y le dicen, le plantean una pregunta. Una mujer se casó con un hombre, murió el hombre sin dejar descendencia, entonces el hermano del difunto tomó a la mujer para dar descendencia al difunto, pero él también murió sin dejar descendencia, entonces el tercer hermano la tomó y así sucesivamente 7 hermanos tomaron a la mujer como esposa. Dinos, Jesús, ¿de cuál de todos ellos va a ser esposa en la resurrección? Él lo que querían los saduceos era que Jesús llegara a la conclusión de que no hay resurrección, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no, ni allá no habrá esposos ni esposas, y sí hay resurrección. Bueno, pero la idea, traigo a colación ese relato para que recuerden cómo en tiempos de Jesús, algunos judíos creían en la resurrección y otros no, ¿verdad? Y esa tradición sigue en el judaísmo. Muchos judíos no creen en la resurrección en la actualidad. ¿Qué significa no creer en la resurrección? Significa que vivimos esta vida y se acabó, Melitón, la canción. No hay otra vida. Morimos y ya, no, se acabó. No, que el cielo y que los que se portaron bien, no, eso no existe. Eh, es, yo les recomiendo mucho, ¿no? Reflexionar qué pasa si no hay otra vida. Hola, Marister. ¿Qué pasa si no hay otra vida? Pues muchos judíos en la actualidad no creen en la resurrección. El 95% del Antiguo Testamento se escribió sin esa perspectiva, es decir, sin la creencia en la resurrección. Abraham no creía en la resurrección. Moisés no creía en la resurrección. David no creía en la resurrección. Jeremías no creía en la resurrección. Job no creía en la resurrección. Es decir, la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento no creían en la resurrección. Esto quiere decir que solamente los últimos libros del Antiguo Testamento aceptaron la idea de la resurrección, o sea, aquellos que se escribieron a mediados del siglo II. Es muy significativo que haya una religión, el judaísmo, en la que unos creen en la resurrección y otros no. ¿Qué religión, fíjense, tan amplia, de amplio criterio? Algunos judíos no creen en la resurrección y otros sí, y todos son judíos. Yo creo que es algo difícil de entender para un cristiano. Como ya les decía, en tiempos de Jesús, los fariseos y los saduceos estaban divididos a ese respecto. Otra cuestión aclaratoria es la cuestión de la inmortalidad del alma, de la que ya acabo de hablar. Eso es un asunto griego. Griego. Es posible que el libro de la sabiduría, que es un libro deuterocanónico, esto quiere decir que lo aceptan los católicos, pero no lo aceptan los protestantes, ¿verdad? Para ellos no es un libro bíblico, el libro de la sabiduría. Y es posible que ese libro acepte la idea de que el cuerpo es un compuesto de cuerpo y alma. Es posible. El cuerpo se pudre, se muere y el alma se va al cielo y luego regresa. Es posible. Si ustedes leen el libro de la sabiduría con detenimiento, parece que acepte esa idea griega, ¿verdad? Pero en todo caso es una concepción diferente de la resurrección. No es lo mismo la inmortalidad del alma, que en todo caso aceptan el libro de la sabiduría y los griegos, que la resurrección.
¿verdad? Y el libro de la sabiduría, bueno, pues ese libro se escribió más o menos en tiempo de Cristo. No es un libro cristiano, porque no conoce a Cristo, pero es de los tiempos de Cristo. Otra consideración es esta de Génesis 3. Con que les diga de qué se trata, se van a acordar. Adán y Eva estaban en el paraíso y Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el centro del jardín. Y ahí van los babas, los 12, porque el texto dice que Eva platicó con la serpiente, comió de la fruta y le dio a su marido que estaba con ella. Claro, los supermachos nos hemos lavado las manos diciendo, no, no, es que Eva fue la que pecó y Adán, pues nada más por amor compartió. No, 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 no. El texto dice que Adán estaba con Eva y Eva fue la que se atrevió a hablar y Adán abrió la boca para comer. Bueno, ya se acuerdan de ese relato. Y entonces Dios los echa del paraíso y pone una espada flamígera, una espada de fuego, para impedir que regresen al paraíso, no sea que extiendan su mano, coman del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces ese árbol estaba también en el jardín. Que Adán y Eva comieran de él, pues parece indicado. Pero eso quiere decir precisamente, si se fijan, que Adán y Eva no iban a morir, ¿verdad? O sea, ahí no se habla de resurrección, ¿verdad? Simplemente dice, bueno, si ellos comían de ese árbol, no iban a morir. Más bien, parece que hay algún micrófono abierto, creo que Gerardo. Así se prende. Si por favor lo cierra. María Esther, tu teléfono, si tu micrófono está encendido. No sé quién es, pero por favor, si lo cierra. Perdonen. Sí, hay cuidado. Entonces, ese texto más bien dice que va a resurrección. Dice, no es que mueran y resuciten, Adán y Eva, sino que no iban a morir. Sí, porque tenían acceso al fruto del árbol de la vida, ¿verdad? Y con ello a la eternidad. ¿Mm? Para los católicos, ese relato, para los cristianos, no solo para los católicos, ese relato lo toman muy en serio, lo toman como si fuera un relato histórico. Y entonces, claro, atribuyen a Jesucristo la misión de venir a abrir el árbol, el paraíso, de nuevo, para que comamos del fruto de la vida y no muramos. Bueno, en todo caso, eso sería para los que estén vivos, que puedan comer de ese árbol y ya no morir. Pero nunca se habla de, y bueno, y los que ya habían muerto, ¿sí? Y los que ya murieron. Pero ese relato en el judaísmo no es un relato histórico, es un cuento, es una manera de decir. Los judíos no consideran ese relato histórico y entonces no hay, fíjense, en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se dice nunca que iba a venir un redentor, que iba a abrir las puertas del paraíso y que iba a permitir el acceso a los humanos al árbol de la vida. Nunca se habla de eso en la Biblia, nunca, ni siquiera en Génesis 3. Bueno, esto porque estamos hablando de la Biblia, ¿no? La resurrección antes de Cristo, estamos hablando de eso. Y nunca se dice, ni en el Nuevo Testamento, que Jesucristo vino a abrir las puertas del paraíso. Nunca se dice eso. Nunca. Eh, entonces, en realidad, el relato de Génesis 3 no habla de resurrección, ¿verdad? La finalidad, una de las finalidades del relato de Génesis 3 es decir que el ser humano es mortal. Ya, ese es el mensaje central. El ser humano es mortal, es decir, que se muere y que ya se acabó todo. No es inmortal. Hay un libro de 1000 años antes que el Génesis 3, que es la epopeya de Gilgamesh. Y tiene una frase, porque Gilgamesh era un mortal, un humano, que se obsesionó con la idea de la eternidad, de la inmortalidad, y gastó su vida buscando para resucitar a su amado amigo.
buscando el árbol de la vida. Eso buscaba Gilgamesh. Y lo encontró. ¿Y saben quién le robó el árbol de la vida? Se quedó dormido de tan fatigado que estaba y se lo robó una serpiente. Esto es un relato 1000 años antes de Génesis 3. Bueno, y entonces le dice una diosa a Gilgamesh, no, un dios, bueno, un humano que sí consiguió la inmortalidad, le dice, no, Gilgamesh, lo que andas buscando no lo vas a encontrar. Los dioses, cuando crearon al ser humano, le dejaron la muerte y guardaron la inmortalidad para ellos. Bueno, ese es el sentido de Génesis 3, ¿eh? O sea, el mensaje, digamos, principal, o uno de los mensajes principales de Génesis 3, es precisamente que el ser humano es mortal. Nos está explicando por qué somos mortales, porque no estamos en el paraíso. Bueno, ahora sí ya vamos, estas consideraciones las vamos a retomar brevemente al final de esta pequeña conferencia. Y lo primero es ahora encontrar el origen del concepto de la resurrección, ¿verdad? ¿De dónde salió esa idea de la resurrección? Bueno, el primer texto que tenemos que habla de la resurrección es Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Este libro es del 150, 170 antes de Cristo. O sea, la mitad del siglo II antes de Cristo. Y dice así: en ese tiempo se presentará Miguel, el gran príncipe que cuida a los hijos de tu pueblo. Será el tiempo de angustia, como no hubo desde que había gente hasta el tiempo aquel. En ese tiempo escapará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, el horror eterno. Los inteligentes brillarán como relámpagos del firmamento, y los que enseñaron la justicia a muchos como estrellas por toda la eternidad. Especialmente el versículo 2 afirma la idea de la resurrección con toda claridad. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Y unos para la vida eterna y otros para el oprobio, el horror eterno. Este verbo se despertarán. Sí, sí. Es que, fíjense que en griego, resucitar, pues no es una palabra griega, es una palabra latina. ¿Y cómo se dice resucitar en griego? Bueno, hay dos formas. Una es despertar. ¿Se acuerdan que Jesús cuando cuando fue a resucitar a Lázaro, le dice a sus discípulos, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo? Así dice literalmente. Y todos los discípulos dicen, ay Señor, ¿para qué vas a despertarlo? Solito se va a despertar. Es flojo Lázaro, pero no tanto. Solito se va a despertar. Y dice Jesús, no, Lázaro ha muerto y voy a resucitar. Porque un verbo para decir resucitar en griego es despertar. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio eterno. Bueno, entonces, está en el capítulo 13 de Daniel. 12, capítulo 12 de Daniel. Los capítulos 1 a 12, aquí le puse 11, me equivoqué. 1 a 12 son apocalípticos en el libro de Daniel, del 7 al 12. Y fueron escritos a la mitad del siglo II, en tiempos de persecución. Los israelitas eran obligados a comer carne de cerdo, lo que tenían prohibido por su religión, a adorar a otros dioses y a renegar de Yahvé, ¿verdad? O de Jehová, como digamos. Y eran perseguidos, muchos murieron, muchos se plegaron a las peticiones, a las exigencias del rey malvado que los obligaba a apostatar de su fe, pero muchos otros no, y entonces hubo una guerra, una revolución, una guerra interna en Israel, ¿verdad? Y parecía no tener fin. Los justos, los buenos, morían masacrados por el gran perseguidor, Antíoco IV, ¿verdad? Y esa persecución amenazaba con acabar la identidad de Israel como pueblo de Dios, ¿verdad? Porque los que
Seguían viviendo, pues sí, pero gracias a que apostataban, ¿verdad? Entonces el profeta Daniel anuncia que todos los seres humanos van a resucitar, ¿verdad? Todos, unos para la condenación y otros para la salvación. Todos van a resucitar. Hay otro texto en la Biblia que habla de la resurrección, pero este es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Resulta que este libro es deuterocanónico, es decir, este libro está en la Biblia católica, pero no en la protestante. De manera que este es el único libro, el único texto de toda la Biblia hebrea y de todo el Antiguo Testamento protestante que habla de la resurrección. Es el único. En las Biblias católicas que aceptan también el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7 se habla mucho de la resurrección, ¿verdad? He aquí los versículos más significativos. Después de que éste llegó a su tránsito, torturaron igualmente al cuarto con suplicios. Antes del fin dijo, es mejor morir a manos de los hombres por la esperanza que Dios da de ser resucitados de nuevo por él. En cambio, para ti no habrá resurrección a la vida. Bueno, se trata de que el rey, el mismo rey que de tiempos de Daniel, porque es el libro de la misma época, mató a 7 hermanos delante de su madre. Empezó por el mayor y le dijo, oh, mi amiguito, carne de cerdo, lo cual equivalía a decir, apostata de tu religión. Mira a tu madre, mira a tus hermanos, no se vale, no les des mal ejemplo, ¿verdad? Porque te voy a matar a ti y a todos los que no quieran comer carne de cerdo. Entonces puedes vivir una vida tranquila con tus hermanos y tú. No, no voy a renegar de mi religión. Y lo matan, lo torturan, lo tuestan al pobre. Y después al segundo, tercero, y este es del cuarto. El quinto, el sexto y el séptimo. ¿Verdad? El séptimo niño, el más jovencito, le dice el rey, el mismo de la época de Daniel, Antíoco, le dice, mira, eres el único hijo que le queda a tu madre, ten piedad de ella, ten piedad de ella. Yo te ofrezco una casita de campo que no le falte agua, ¿verdad? Que sea en la que puedas vivir con tu mamá feliz los últimos años de su vida. Pero come carne, échate un taquito de carnitas. Y la mamá le dice, cuidadito, apostates, hijo, te prefiero muerto que renegado. Y dice, sí, mamá, yo no sé. Y repite estas mismas ideas, ¿verdad? Pero este es el cuarto. Le dice, es mejor, Oremina, morir a manos de los hombres por la esperanza que Dios da de ser resucitados de nuevo por él. En cambio, para ti no habrá resurrección a la vida. Ya vieron la diferencia con Daniel. Daniel dice que todos van a resucitar, unos para el oprobio eterno y otros para la vida gloriosa eterna. Y este libro, que es de la época, dice, no, no todos van a resucitar. Los malos no van a resucitar. Para ti no habrá. Los malos no van a resucitar solamente los buenos. Bueno, ese es un texto que está en el libro del segundo texto, en el séptimo capítulo del segundo libro de los Macabeos, ¿verdad? En ambos casos, si se fijaron, el contexto es el mismo. Es martirio y persecución. Los judíos son masacrados, mueren, y los que no, los que se escapan a la persecución, es porque son renegados. Los fieles se fueron a la guerra de guerrillas, ¿verdad? Y fue un tiempo terrible de persecución. Entonces la respuesta, la idea de la resurrección surge claramente como una defensa de Dios. Sí, una defensa de Dios. Dios no es injusto. No. Si en esa vida mueren los buenos, hay otra vida en la que los buenos van a ser felices. Fíjense que los dos textos es el mismo origen de la idea de la resurrección. Es que Dios no puede ser injusto. Dios no puede dejar que los suyos vivan mal, mueran mal y se acabó, ya no hay otra vida. Entonces tiene que haber otra vida en la que haya cosas buenas para los buenos, ¿verdad? Bueno, un tercer libro que es un poquito posterior, el libro de Enoc. Este libro
no está ni en el Antiguo Testamento cristiano, católico, ni en el Antiguo Testamento de los judíos, pero era un libro que leían mucho. Le llaman, los católicos le dicen apócrifo, los protestantes le dicen pseudoepigráfico, le llaman. El chiste es que es un libro que pudo haber estado en la Biblia, pero no está, no quedó en la Biblia. Y es el libro de Enoc, y en los números, estos números, del 91 al 104, habla de la resurrección, ¿verdad? Fue escrito más o menos entre el 105 y el 64, es decir, es posterior al libro de Daniel y al libro de los Macabeos. Ya dije que esos dos son más o menos del 160 antes de Cristo. Este es un poquito posterior, tal vez 60 o 70 años después. Y le transcribo el número 92, que dice así: libro escrito por Enoc, el escriba, pues él escribió toda esta enseñanza de sabiduría, loada por todos los hombres y norma reguladora para toda la tierra. Para todos mis hijos que moran en la tierra y para las generaciones posteriores que obren con rectitud y paz. No se entristezca vuestro espíritu a causa de los tiempos, pues días ha dado el santo y grande para todo. Y aquí viene lo importante. Se levantará el justo del sueño, se levantará y andará por caminos de justicia, y todo su camino y andadura serán bien y clemencia eternos. Él será clemente con el justo, le dará rectitud eterna y poder. Vivirá el justo en bondad y justicia y andará en luz eterna. El pecado perecerá en la tiniebla por la eternidad y no existirá desde ese día hasta la eternidad. Bueno, como ven, el libro de Enoc vuelve a aceptar la idea de la resurrección, pero solamente para los justos, ¿verdad? Para los justos. Los malos no. Los malos no van a resucitar. Es la misma idea que tiene el segundo libro de los Macabeos, ¿verdad? Bueno, la idea de la resurrección es pues muy tardía en el Antiguo Testamento, o sea, ya viene al final del Antiguo Testamento y en el libro de Enoc, ¿verdad? Pero sí fue aceptada por una buena parte del pueblo judío, especialmente los fariseos. Como ya les recordé, los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no. Los fariseos eran los rabinos, los expertos en la ley, y los saduceos eran los que tenían más bien un origen o conexión con los sacerdotes. Bueno, ¿y ustedes qué creen que así simplemente ya se aceptó o no se aceptó? Pues no, hubo una lucha contra el concepto de resurrección. Sí, en el judaísmo muchos no aceptaron y se opusieron al concepto de resurrección. Y hay libros del Antiguo Testamento que niegan la resurrección. No solamente que no hablan de ella, como pues, Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, Samuel 1, Josué, jueces, no hablan de la resurrección, los profetas, excepto hasta Daniel. Pero hay libros que atacan la idea de la resurrección. Y son básicamente dos. Vamos a leer unos párrafos, ¿verdad? Para el Siráside, que en las Biblias católicas le llaman eclesiástico, este libro también es deuterocanónico, está en las Biblias católicas, pero no está en las Biblias protestantes. Es también como del 180 antes de Cristo, más o menos la época de Daniel y Macabeos. Es de la misma época. Y el otro libro que vamos a ver, el Coelet, lo adelanto un poquito, el Coelet, que en las Biblias, muchas Biblias se le llama Eclesiastés. Eclesiastés. Son dos libros del siglo II antes de Cristo, contemporáneos de Daniel y Macabeos y de Enoc. Pero estos no aceptan la idea de la resurrección. Y fíjense lo que dice el libro del Siráside. En todas tus acciones, ten presente tu fin. Así no cometerás pecado. La larga enfermedad desconcierta al médico, y quien hoy es rey, mañana morirá.
Y cuando un hombre muere, recibe como herencia lombrices, bichos y gusanos. Capítulo 10. Recuerda, dice más adelante, este es un tramo largo en el capítulo 14. Fíjense qué reflexión, ¿eh? Es una reflexión muy seria. Yo les propongo que reflexionen ese texto. Recuerda que la muerte no puede tardar y que el pacto del abismo no te ha sido revelado. Antes de morir, haz el bien a tu amigo. Según tus medios, dale con largueza. No te prives de pasarte un buen día. No se te escape la posesión de un deseo legítimo. No dejarás a otro el fruto de tus trabajos y de tus fatigas para que a suerte se reparta. Da y recibe y recrea tu alma, que en el Sheol, es el inframundo, no se puede esperar buena vida. Toda carne como vestido envejece, pues ley eterna es. Hay que morir. Lo mismo que las hojas sobre un árbol tupido, unas caen y otras brotan, así la generación de carne y de sangre, una muere y otra nace. Toda obra corruptible desaparece y su autor se irá con ella. Y luego más adelante, en el capítulo 17, a la alabanza no puede venir de un muerto que ya no existe. Solo el que vive y goza de salud puede alabar al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se convierten a Él. El hombre no puede tenerlo todo, porque los humanos no son inmortales. ¿Qué hay más luminoso que el sol? Y sin embargo, a veces se eclipsa. Pero la carne y la sangre solo maquinan el mal. Dios pasa revista al ejército celeste, o sea, a las estrellas, pero los hombres son solo polvo y ceniza. No temas la sentencia de la muerte. Recuerda tu origen y tu destino. ¿Qué les parece? Esta es una reacción. Yo me imagino allá a Daniel diciendo, es que va a haber resurrección para todos, unos para la condenación eterna y otros para el oprobio eterno. Y este señor le dice, no, nene, entiéndelo, vamos a morir. Vamos a morir, todo muere. Las plantas, los animales mueren. Nosotros vamos a morir. Aceptan. Pero la oposición más frontal contra el concepto de la resurrección está en el libro del Coelet, que les digo es el Eclesiastés, que es claramente sapiencial. Fíjense lo que dice en el 2.16. Que no haya memoria del sabio como del necio para siempre, ya que en los días que vienen todo se olvidará. Oh, el sabio morirá con el necio. Está diciendo, ¿para qué ser sabio? Sí, todos se mueren y se acabó. En el capítulo 3, versículo 19, fíjense, versículos 19, 20 y 21, fíjense lo que dice. Porque la suerte del hombre es como la suerte del animal. Una sola suerte es la de ellos. Como muere este, así muere aquel. Un solo espíritu poseen todos. Y la ventaja del hombre sobre la bestia es nula, porque todo es necedad. Ambos se encaminan hacia un lugar. Todo salió del polvo y todo al polvo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube a lo alto y si el espíritu del mal desciende bajo la tierra? Aquí tenemos la tentación de pensar que el espíritu del hombre es el alma o que es el ser humano, que sube a lo alto después. No, no. El espíritu es el espíritu de Dios, la Ruach.
el soplo de Dios que hace vivir al ser humano y al animal. Y ese espíritu, que no es el ser humano, sino que es de Dios, vuelve a Dios. Ya, se acabó. No está diciendo que, ay, que el espíritu del hombre sube a lo alto. No. Es el espíritu de Dios que está en el hombre el que sube. Pero el ser humano se acabó. Lo dice acá con toda claridad, ¿no? Muere uno y muere aquel, el hombre como la bestia. Y en el capítulo 9 dice, todo es lo mismo para todos. Hay una misma suerte para el justo y para el malvado, para el bueno, para el puro y para el impuro, para el que sacrifica y para el que no hace sacrificios, para el bueno y para el pecador, para el que jura y para el que teme jurar. Hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol. Que haya una misma suerte para todos. La muerte. Así, el corazón de los hijos de los hombres se llena de maldad y de insensatez durante su vida. Y después de eso, con los muertos. Pues hay una certeza para quien está ligado a todos los vivientes. Pues es mejor perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. No hay recompensa para ellos, pues se olvida su memoria. Perecen su amor, su odio y sus celos, y ya no habrá parte para ellos en todo lo que se hace bajo el sol. ¿Cómo ven? El Coele de Eclesiastés es tremendamente ácido. Y estos textos que escribe están claramente dirigidos en contra del libro de Daniel y del de Macabeos. O sea, ya en su tiempo se manejaba la idea de la resurrección y está diciendo, no, no se hagan bolas, no hay resurrección. Nos vamos a morir y se acabó. Y recuerden que esto ya es al final del Antiguo Testamento, siglo II antes de Cristo. Ahora, algunas reflexiones para ir concluyendo, que yo les propongo sobre esto que les acabo de platicar. Lo primero que salta a la vista es que para el judaísmo no es central la creencia en la resurrección, ¿verdad? Para el cristianismo sí, es central, es capital. No se puede ser cristiano sin creer en la resurrección, pero sí se puede ser judío sin creer en la resurrección. Yo, por mi parte, creo que contrariamente a lo que con frecuencia se argumenta y se piensa, no creer en la resurrección puede traer muchas actitudes positivas. Yo he escuchado gente que dice, los que no creen en Dios no pueden tener moral, porque ¿qué los frena? Y eso no es cierto. Yo creo que es muy, muy falso. Yo creo que es un poco al revés, fíjense. Si no hay más vida que esta, pues entonces tomemos en serio esta vida. Hagamos de este mundo el mejor mundo posible. Luchemos por hacer el bien y que nuestra conducta sea siempre ejemplar, ya que no hay un borrón y cuenta nueva, ¿no? Ay, perdóname, la regué y vamos a hacer algo mejor en la otra vida, o si lo merecí o no lo merecí. Bueno, es la primera reflexión que se me ocurre. Ahorita les pregunto la suya. La segunda es, la Biblia, como palabra de Dios, es testigo de polémicas y desacuerdos. Yo les leí textos bíblicos que están unos en contra de otros, ¿verdad? Y Daniel, que está de acuerdo con el segundo libro de los Macabeos en que sí hay resurrección, no piensan exactamente igual. Daniel piensa que van a resucitar todos, unos para la condenación y otros para la gloria, mientras el segundo de Macabeos dice que solamente van a resucitar los buenos, así como el libro de Enoc, que es un apócrifo, ¿verdad? Entonces en la Biblia hay acuerdos y estamos en el Antiguo Testamento. Hay acuerdos y desacuerdos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que la Biblia es palabra de Dios? No, es que es la palabra de Dios, sí, bueno, pero ¿cuál? ¿Daniel o Macabeos? ¿O Eclesiastés o Eclesiástico? No, pues los dos. Ah, entonces explícame cómo puede ser palabra de Dios y contradecirse. Esta reflexión que se me ocurre, yo creo que es muy buena,
Es muy buena reflexión. Tenemos que reflexionar bien qué se entiende, porque cuando decimos que la Biblia es palabra, es que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Hay que reflexionar más profundamente sobre ello. La tercera reflexión es esto que dije antes. Yo no creo que si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, yo más bien creo que si no hay resurrección, bueno, si yo no creo que haya resurrección, entonces tengo un compromiso infranqueable con esta vida. No es que no hay resurrección, entonces cada quien haga lo que quiera, y come, y mate, y emborráchese, y trafique. No. Bueno, eso lo puede hacer alguien que cree en la resurrección y alguien que no cree en la resurrección, pero no es el fruto de la negación de la resurrección. No necesariamente. Si hay mucha gente que no cree en Dios y es gente buena. No cree en Dios. No cree en la resurrección y es gente buena. La cuarta reflexión que se me ocurre es que Jesucristo no fue el inventor de la resurrección. Bueno, es una conclusión. Jesucristo dijo muchas cosas. También habló de la resurrección. Pero en esto de la resurrección, él se alineó con lo que pensaban los fariseos. Va a haber una resurrección. Él no fue el primero que habló de la resurrección. No sé, muchos piensan eso, ¿no? Jesús fue el que vino a hablar de la resurrección. No, no. Bueno, sí habló de la resurrección, pero no fue el primero que habló de la resurrección, ¿verdad? No fue el inventor, pero así puse entre comillas, el primero que habló de ello. Más bien, en este punto Jesús se afilió, se alineó con el pensamiento de los fariseos, ¿verdad? Y la quinta reflexión que se me ocurre es que la resurrección implica cierto grado de corporalidad en la vida eterna. Sí, porque resucita el cuerpo, resucita el ser humano. Ya dije que en el cristianismo, es decir, en la Biblia, el ser humano no es dividido, no es un compuesto que se pueda descomponer de cuerpo y alma. Es unidad y por eso, fíjense, tantos años en el cristianismo, no se aceptó que los cuerpos se incineraran, que los cuerpos de los muertos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que va a resucitar. Al final de los días, los cuerpos se van a levantar. Eso es, se van a despertar. En hebreo la palabra resucitar no existe. La palabra resucitar es el verbo cum, levantarse. Y se utiliza para levantarse en la cama, levantarse el que está caído, pero para también levantarse de la muerte. Entonces, el concepto de resucitar es pararse, ponerse otra vez de pie. Y fíjese que curiosamente en griego es igual. Y les dije que en griego se puede decir, lo digo en griego porque así está en el Nuevo Testamento, está escrito en griego. La resurrección se puede decir con el verbo despertar. Como el que está durmiendo sueño, se despierta. Y hay otro verbo que es anagisten, que es ponerse de pie. Lo mismo que cum en el hebreo, en griego, anagisten, ponerse de pie. O sea, ¿qué es resucitar? Ponerse de pie. ¿Quién? El que está muerto. O el que estaba muerto. Entonces, la resurrección implica cierto grado de corporalidad en la vida eterna. A ver, si vamos a creer en lo que dice el Antiguo Testamento sobre la resurrección y lo que dice el Nuevo Testamento sobre la resurrección, entonces vamos a tener un cuerpo eterno, aunque parezca contradictorio, un cuerpo eterno sin cuerpo eterno. Entonces, miren, si yo me muero ahorita, me voy a ir al cielo, porque yo soy bueno, voy al cielo seguro. Y entonces me voy a encontrar con mi mamá. Y le voy a decir, mamá, ¿cómo te he extrañado? ¿Y cómo me voy a acordar de mi mamá? ¿Cómo la voy a ver? ¿Cuando murió a los 83? ¿O cuando tenía 40 años? ¿O cuando tenía 20? ¿O con los 100 años que debería tener ahorita? ¿Con qué cuerpo la voy a ver? ¿Y con qué cuerpo me va a ver ella a mí? ¿Como el viejito que estoy hecho? ¿O como un chavo que tenía 16 años cuando entró con los hermanos lasallistas? ¿O como un bebé? Pero me tiene que ver de alguna forma porque voy a tener un cuerpo.
Y a lo mejor, pues yo voy a decir, yo quiero estar con el cuerpo que tenía a los 25. Y mamá va a decir, yo quería el cuerpo que tenía a los 25. Pues yo no había nacido. No, no, es que hay que reflexionar esto. Si el cuerpo va a resucitar, hay cierta corporalidad en la resurrección. ¿Mm? O sea, los saduceos no andaban tan errados. Esa mujer se casó con 7 varones. ¿De quién va a ser esposa ya? No va a ser esposa de nadie. Caray, entonces no va a tener cuerpo. No va a querer a nadie o va a querer a todos igual. Jesús dice, serán como ángeles, sí, pero no ángeles. ¿Cómo ángeles? Pero ángeles con cuerpo, porque el cuerpo va a resucitar. Entonces yo creo que esta idea de la resurrección es algo que no hacemos normalmente, ni en el cristianismo ni en el judaísmo, ¿verdad? No reflexionamos lo que significa tener cuerpo en la eternidad. Porque si tenemos cuerpo, pues los sentimientos están bien apegados al cuerpo. Amamos, reaccionamos, odiamos, y eso es parte inseparable de la corporalidad. Fíjense que San Pablo sí reflexionó sobre esto. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice San Pablo, ¡ay, cómo serán babas! Que cuando ustedes siembran una semilla de maíz, ¿brota una semilla de maíz? No, brota una planta que es diferente. Pues igual con el cuerpo. Sembramos este cuerpo y resucita. Fíjense lo que dice. Yo cuando vaya y me encuentre con Pablo, me voy a pelear con él y le voy a dar un coscorrón. Porque dice Pablo, va a resucitar no este cuerpo que tenemos, sino un cuerpo espiritual. Tómala. Ya no entendí absolutamente. Un cuerpo espiritual. ¿Cómo un cuerpo espiritual? Es como si le dijera a mis alumnos en tercero de primaria, es que es un 5 que son 4. Pues entonces no hay matemáticas. Es un 8 que son 23. Es un cuerpo espiritual. ¿Ven? Bueno, esto es porque Pablito, yo creo que le dio pena decir, es que no sé cómo vamos a resucitar. Y dijo, vamos a resucitar, pues con un cuerpo espiritual, un cuerpo diferente. Pero nunca dijo qué era eso. ¿Verdad? Hubiera sido padre. Bueno, y esa es una de las preguntas que le voy a poner a Pablo. A ver, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que íbamos a resucitar con un cuerpo espiritual? Pero bueno, eso es algo que tenemos que pensar. Si resucitamos con un cuerpo, tendrán limitaciones corporales, afectos y sentimientos corporales. Y yo creo que eso sí está muy padre de reflexionar, porque si los cristianos creemos o creen en la resurrección, perdón que yo siempre no tomo partido cuando doy conferencia, si un cristiano cree en la resurrección, tendría que pensar cómo resucita el cuerpo. Bueno, tienen la palabra, ¿qué les parece? ¿Qué reflexionan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Nadie? Bueno, entonces mientras se animan a decir algo, quiero proponerles Prende el micrófono porque no se escucha lo que está hablando María Esther. ¿Está hablando María Esther? Pero no se oye. Sí, tu micrófono está apagado. Creo que María Esther está hablando, pero no ha prendido su micrófono. Bueno, mientras Esther prende su micrófono, o el que quiera hablar, ojo, para que prenda su micrófono y diga Ya. lo que quiera compartir. Ya volví. Ya resucité. ¿Saben qué? Les pido que apaguen su cámara y su micrófono, porque les pido que apaguen su cámara y su micrófono, porque
el internet es un poco débil. Entonces, el que quiera hablar solamente levanta su mano y abre su micrófono y habla, por favor. María Esther, no te oímos, no te oímos. Ahora sí, no, no te oímos. Seguimos sin oírte, Esther. Su micrófono. A ver, parece que ahora sí, no. Esther. No, no la oímos, ¿verdad? ¿O sí? No, no se oye. No. Eh, quiero proponerles que dentro de 15 días platiquemos sobre la resurrección de Jesús. O sea, ahorita hablamos de la resurrección antes de Jesús. Entonces, dentro de 15 días podemos hacer un repaso de qué dice el Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús y dialogar sobre ello. Es algo también sumamente interesante, sumamente interesante. Pero eso lo dejaremos para la próxima semana. Esther, perdóname, pero no te escuchamos. No Yo sé puedo opinar. si no se escucha, Esther. Sorry. A ver, Tere, Bueno, Javier, ¿puedo opinar? claro. Bueno, yo difiero en algunas cosillas, pero bueno, es mi aportación. Eh, por ejemplo, en la cuestión de lo que dices que se contradice Eclesiastés y Eclesiásticos, yo pienso que están hablando de la vida terrena nada más, no están hablando de la resurrección, están hablando de la vida terrena en cuanto que todas las personas pudieran estar luchando o buscando una riqueza o algo terrenal que al final de cuentas pues no te llevas nada. Realmente llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces, como que se enfoca más bien a ese aspecto, porque en ningún momento está hablando de eternidad. O sea, sí estoy de acuerdo en eso, que no habla de la eternidad o la resurrección, pero yo creo que está más bien enfocado en el aspecto de que muchas personas buscan la riqueza o el poder o sobresalir sobre otras personas o que son egoístas o sobre ese aspecto. O sea, yo no lo tomo como que está hablando de que no existe la resurrección. Mm, Porque yo pienso que desde el Génesis, desde el principio, Dios habló que nosotros estamos creados a su imagen y semejanza. Entonces, si estamos creados a su imagen y semejanza, obviamente estamos creados en espíritu, como Él. Entonces, realmente a la hora de morir somos espíritu. Este cuerpo es pasajero, porque si estamos creados a su imagen y semejanza, quiere decir que nuestra esencia vital es espíritu. Entonces el cuerpo muere, pero tenemos alma, tenemos espíritu. Entonces, tú hablabas de la resurrección, ¿cómo será ese cuerpo, no? ¿Cómo será? Yo creo que Jesús nos dio esa muestra. Cuando Él resucitó, esta María Elena Magdalena, perdón, no lo reconoció al principio, hasta que le dijo, mujer, ¿verdad? Entonces, Señor, lo reconoció ahí. Entonces, los apóstoles cuando se les apareció, no lo reconocieron. Quiere decir que cuando resucitó Jesús, se transformó. Entonces tú preguntas que cómo sería la resurrección, cómo sería tu cuerpo.
No sabemos cómo vamos a hacer, pero sin embargo, vamos a saber que somos nosotros o que son nuestros seres queridos conforme lo quiera Dios. No podemos decirle quiero ser de 30, de 50 o como estemos. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno y tenemos que confiar en ese plan. Tenemos que confiar en que así va a ser porque pues somos su imagen y semejanza. Yo creo que así va a ser, así va a ser. En el Antiguo Testamento, pues decía, soy el padre de Abraham, de Jacob, de Isaac. O sea, ya hablaba de que había una vida eterna. Ya hablaba de que no se acababa la vida aquí. Yo soy cuando hablaba con Abraham, con Isaac o con Jacob, le decía, yo soy el padre de Abraham. Cuando era de Moisés, yo soy el padre de, o sea, hablaba Dios con ellos y les hablaba de que ya estaban con él los. Entonces, yo creo que ahí nos está diciendo Dios en el Antiguo Testamento que ahí están con ellos, que sí existe, que están en el cielo. Ahora la resurrección, pues existe, ¿no? Existe y como tú dices, hay unas palabras que dice despertar, sí, también a la hija de Jairo, ¿no? Dice, no está muerta, está dormida. Entonces sí hay varias cosas que están bien, pero sí en el Eclesiastés no creo que se esté contradiciendo. Digo, por supuesto, yo no lo entiendo así. Esa es mi aportación. Bien, No creo que se contradiga la Biblia para nada. gracias. Pati, ¿ibas a decir algo? Pati Maroto. O... Y sí, A ver, gracias. también tengo, bueno, es un tema bastante viejo y pienso que tiene mucho que ver con la cuestión de fe. Si lo razono, pues entonces como que las cosas cambian. Pero yo me preguntaría si la es sinónimo de vida eterna, porque puede haber, pero o sea, como está planteado en la Biblia, como lo que nos acabas de leer y lo que dice el Nuevo Testamento, habría que ver si es sinónimo. O sea, me entró esa duda, pues, o sea, como que yo tendría que estudiar más los pasajes para ver si la resurrección es sinónimo de vida eterna. Ese es una de las cosas. Y la otra cosa es que Pablo habla de una resurrección en el día postrero. Entonces, como que es así como quién sabe cuándo. Y por otro lado, se habla de esta parte de que entendiéndolo como los griegos, que nuestra alma, no nuestra alma, nuestro espíritu, ahorita con lo que leíste, a mí medio me queda claro que ese soplo divino que tengo yo, que Dios me dio, es el que vuelve al Creador. Todo lo demás, quién sabe qué pasar, a lo mejor sí va a haber resurrección, pero en el día postrero, que quiere decir que quién sabe, y yo, mi duda sería resurrección, sería sinónimo de vida eterna, porque a lo mejor sí vamos a resucitar, pero eso quiere decir que vamos a volver a vivir o que vamos a vivir. Esa sería como mi duda. Gracias. Javier, ¿podía hablar? Sí, Jerónimo. Gracias, Pati. Bien, soy Jerónimo, soy cura, buen ratito, y los aprecio mucho porque nos pone este cuestionamiento bonito, doctor Javier. Respecto a los deuterocanónicos, yo pienso que parten también del hecho de cómo ven la vida. De ahí tiene mucha influencia para poder ellos captar. Dice que lo único que es bueno, pues disfrutar la vida, comer,
beber, disfrutar en el momento, es algo bendición de Dios. Y en muchas cosas tienen razón, en alguna parte. Y parece que también desde el punto de vista como ellos ven la vida, y la vieron en ese momento que ellos pasaron las situaciones, sobre todo en estos deuterocanónicos, me parece que es bien interesante. Y más también otra cosa me parece bueno por la influencia que tuvieron del pensamiento griego. Y entonces hay algo ahí, un cuestionamiento bonito que nos haces es qué pasa, por ejemplo, a los que queman. Y esto es algo serio. Mucha gente piensa como que, pues como que Te cerró tu micrófono, Jerónimo. pienso como que quemarlos, ¿verdad? Ya es como una respuesta, ¿verdad? A quitarse muchas cosas. Respecto de Macabeos, que es el que nos da ya como un vislumbre de la vida eterna, me parece importante que dice, los buenos para la vida, los hicieron mal para ser juzgados. Ahí me parece en esto como que ya hay un pequeño avance, ¿verdad? No sé si la revelación misma de Dios, de sentir que vale la pena entregar la vida, sobre todo en su manera de ellos vivir, ellos de una forma el judaísmo. Parece que había también en esos siglos, siglo primero, un poquito después, como que había dos interpretaciones de los que rabinos, algunos bastante estrictos y otros no tan estrictos, de la forma de interpretar la ley. Bueno, eso es poquito, ¿verdad? Habría como más verlos en conjunto de todos los libros estos que nos diste tan interesantes. Gracias, Javier. Al contrario, Jerónimo, padre Jerónimo, muchas gracias. Yo quiero aclarar un asunto. Yo no me meto a decir mi opinión. Yo no he dicho creo o no creo en la resurrección, soy cristiano, judío, ateo, no. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pues, trato de ser muy limpio en eso, por eso les pongo los textos para que los lean, los vean. No estoy transmitiendo mi idea, sino los textos, lo que dicen los textos y luego ya lo que eso me va a hacer reflexionar. Lo mismo va a ser la próxima conferencia en 15 días sobre el Nuevo Testamento. Entonces, si yo planteo un asunto, es porque lo veo en el texto, porque veo que así está. Eh, ya ustedes pueden tomar las conclusiones o el camino que quieran, ¿verdad? Yo trato, precisamente, es una conferencia, digamos que no es un sermón de misa, no es una exhortación a que se porten bien, es una conferencia bíblica con trasfondo científico, que claro, se presta al desacuerdo a la interpretación, pero que precisamente por eso les presento los textos. Ve el texto, véelo, ahí está, no estoy inventando, ¿no? Entonces, sí, yo quiero salirme un poco de, del problema, ¿no? El problema no soy yo, el problema es lo que dice el texto, es lo que yo he querido mostrar. Perdón, pero me pareció importante hacer esa anotación. ¿Alguien más? ¿Puedo hablar? Sí, Margarita. Bueno, yo desde quería yo expresar que en el caso de Daniel, en el libro de Daniel de los Macabeos, estaban viviendo persecución y a lo mejor probablemente estaban tratando de tener fe en lo que ellos creían y por eso hablaban de eso, me supongo, no sé. Habría que considerar el contexto que ellos vivieron para poder Claro. decir por qué hablaban de eso, de la resurrección. No sé, se me ocurrió pensar. Claro, claro, es el contexto lo que determina. No estoy diciendo yo que ellos se lo hayan inventado y que Dios no haya tenido nada que ver ahí. No, pero es que Dios habló, ¿verdad? En medio del contexto en que ellos estaban viviendo. Fíjense que un libro anterior a estos dos es el libro de Job.
Job, que era un hombre, ustedes lo recuerdan, muy justo, temía a Dios, se apartaba del mal, era perfecto, ¿no? Era un santo, Job. Pero se le destruyeron todos sus bienes, se los robaron, se destruyeron y sus 7 hijos murieron. Y entonces Job dice, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿verdad? Y su esposa dice, bueno, vienen 3 amigos y empiezan a decirle a los 3 amigos, es que Job, tú pecaste, por eso Dios te castigó. Y dice, eso no. Dios me castigó porque me quiso castigar, pero yo no hice nada malo. A ver, díganme qué hice. ¿Qué me saben? No, es que eres un hipócrita. Y se le echan encima. Los 3 amigos terminan por convertirse en sus peores enemigos. Se le echan encima y dicen, eres un hipócrita. Dios te castiga porque no te iba a quitar todo lo que tienes por bueno. Es que eres un hipócrita, eres malo y Dios te castiga. Y la prueba que eres malo es que Dios te está castigando. Y Job dice, no, ninguno me va a demostrar a mí que hice mal, porque no he hecho nada mal. Y el libro dice desde el principio, ¿no? No es Job el que lo dice, es el mismo Dios. El mismo Satanás dice, no, Job es un hombre perfecto. Y entonces la pregunta del libro es, ¿por qué Dios permite que le pasen mal a las cosas, al que es bueno? Y cosas buenas a los que son malos. ¿Mm? Y Job está en ese pleito, ¿verdad? Ese pleito. Pero nadie le dice nunca, es que tú vas a resucitar, hombre, todo es una prueba. No. Nadie se lo dice, ni él llega a esa conclusión. Él dice, la conclusión a la que llega Job es decir, bueno, Dios me quitó, bendito sea Dios. No sé por qué, no lo entiendo. Yo merecía otra cosa, pero ya veo que Dios no premia al bueno siempre, ni castiga al malo siempre. Eso es lo que entendí. Ese es el libro de Job. Y es anterior a este. No alcanza a vislumbrar la idea de la resurrección. ¿Ven? Pero es que Job, claro, es una persona, es un ser sufriente. En cambio, en Macabeos y en Daniel tenemos el pueblo sufriente, que genera, que obliga a esta reflexión. Que para Job le hubiera caído re bien. Que alguien le dijera, no, Job, tú vas a resucitar y en la otra vida ya verás. Pero nadie, nunca se lo dijo. Bueno, ¿alguna otra intervención más? Me encantaría escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Están dispuestos a que sigamos conversando dentro de 15 días? Uy, uy. Sí, sí, Javier. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Uy, uy. Bueno. Sí, maestro, eres muy didáctico. Muy bien. Sí, sí, gracias, gracias. Hago el mejor esfuerzo por ustedes, ¿verdad? Pues para ustedes es esta Gracias. conferencia. La voy a grabar y la Gracias. voy a poner por ahí, ya les diré en dónde, para que si la quieren repasar con los textos. Yo les avisaré dentro de 15 días, están invitados a la misma hora por el mismo canal. Vamos a hablar de la resurrección de Jesús, ahora sí, en el Nuevo Testamento, a ver qué dice. A lo mejor la internet va a aguantar que durante unos segundos todos prendan su camarita antes de que apague yo la grabación. Y si prenden su camarita, pues ya nos dan un saludo. Y luego ya, esperando que va a decir, la internet es estable y se va a cortar. Pero entonces ya nos despedimos de una vez. Bye, Javier. Muy bien. Ay, Adiós. Noé, Joana, qué gusto. buenas noches. Alejandro. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. descansen, saludos a todos. Gracias. Gracias, maestro. Hilde. Chao. Bye. Buenas noches. ¿Qué pasó, hermano? Chino, ¿qué pasó? ¿Quebraste algo o qué? ¿Ah? ¿Se oyó?